¿Y si te hubieran dicho toda la vida que solo serás feliz si encuentras a la persona adecuada? Esta idea, vendida en películas, canciones e incluso en las cenas familiares, está tan arraigada que muchos confunden amor con necesidad. La ilusión de plenitud a través de otra persona es una de las adicciones emocionales más peligrosas e, irónicamente, la más aceptada socialmente. La ciencia demuestra que cuando buscamos aprobación externa, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de recompensa. Sentimos una breve sensación de placer y luego el vacío. La trampa está tendida. Cuanto más nos validan, más queremos. Un ciclo sin fin. Joe Dispenza describe este fenómeno con inquietante precisión. La gente es literalmente adicta a la energía de los demás. Y esta adicción es tan química como la nicotina o el azúcar. Esto significa que las relaciones, cuando no son conscientes, se convierten en fuentes de dependencia emocional. Un cumplido se convierte en combustible. Una desaparición se convierte en abstinencia. El amor entonces ya no es una elección, sino una necesidad bioquímica. Y aquí viene el mayor problema. Cuando nuestra felicidad depende de estímulos externos, perdemos el control sobre nuestra propia paz. Vivimos como termómetros emocionales. Subimos y bajamos según la presencia o ausencia de los demás. Perdemos la soberanía sobre nuestra propia mente. Ahora imagina lo contrario. Una mente libre de dependencias que encuentra la plenitud en estar presente consigo misma. ¿Parece distante? Tal vez. Pero es posible. Y comienza con un paso valiente. Dejar de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Mientras sigas creyendo que necesitas a alguien para estar completo, estarás atrapado. Y no es una prisión física, es neuronal. ¿La buena noticia? Puedes revertir todo esto. Tu cerebro tiene la increíble capacidad de reorganizarse. Un fenómeno llamado neuroplasticidad. Al practicar la soledad consciente, tu sistema de recompensa empieza a reajustarse. Produces serotonina, GABA y anandamida, sustancias relacionadas con la paz y la satisfacción duraderas. Vivir solo, por tanto, no es una huida. Es una reconstrucción. Es la oportunidad de liberarte de un guión emocional que no has escrito tú, y en el silencio de esta elección surge algo extraordinario. Por primera vez, empiezas a escucharte a ti mismo. ¿Por qué le molesta tanto el silencio? La mayoría de la gente huye de él como quien huye de una habitación oscura. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en ese espacio de ausencia donde reside su mayor poder? El malestar que sentimos cuando estamos solos no tiene que ver con la soledad, sino con la abstinencia. Abstinencia de los estímulos que alimentan nuestra agitación interior. Y el cerebro, acostumbrado a este ruido, entra en pánico cuando se encuentra con el silencio. Joe Dispenza hace una distinción esencial. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. La soledad inconsciente, esa soledad impuesta, sufrida, duele, en efecto, pero la soledad consciente es otra cosa. Es una elección. Es cuando decides mirar hacia adentro en lugar de huir hacia afuera. Y es en esta elección cuando el cerebro empieza a cambiar. En los estudios realizados por Dispenza, los participantes que practicaron la soledad intencionada mostraron cambios cerebrales visibles. Las ondas beta, vinculadas a la ansiedad, empezaron a dar paso a las ondas alfa y teta, que indican estados de profunda presencia. Lo que antes era angustia, se convirtió en introspección. Lo que antes era miedo, se convirtió en libertad. El silencio deja entonces de ser un enemigo y se convierte en un portal. Te lleva a una región de la mente que casi nadie visita, la conciencia pura. Allí, lejos de los estímulos, redescubres tu esencia. Y no necesita aprobación, no necesita likes, no necesita que nadie le diga que es suficiente, porque ya lo es. Es en este espacio donde surge el verdadero cuidado de uno mismo, no el superficial, con spa y velas perfumadas,
sino el profundo. Respetar tu tiempo interior, nutrirte de presencia. Y esto solo ocurre en silencio. Curiosamente, cuando aprendes a estar bien solo, tu presencia cambia, tu energía cambia. La gente la siente. Ya no necesitas atraer, empiezas a emanar, porque quien es suficiente desborda, y quien desborda, magnetiza. Así que la próxima vez que el silencio llame a tu puerta, no huyas. Siéntate con él. Escucha lo que tu alma lleva años tratando de decirte, y solo ahora, por fin, puede ser escuchada. Durante milenios, el cerebro humano evolucionó con un propósito central: la supervivencia. Y para ello, pertenecer a un grupo era vital. Ser excluido significaba un riesgo real de muerte. Por eso, hasta hoy, nuestro cerebro interpreta el rechazo social como una amenaza. Cuando sientes ansiedad por estar solo, no es debilidad. Es tu sistema de alarma ancestral gritando: «Esto es peligroso». Pero, ¿y si esa alarma está desfasada? Joe Dispenza demuestra que gran parte de nuestra sensación de inseguridad ante la soledad procede de patrones cerebrales heredados y reforzados por la sociedad moderna. El miedo a la soledad es en realidad miedo a la desconexión, y desconexión para el cerebro primitivo equivale a peligro. Pero el mundo ha cambiado. Hoy en día, vivir solo no supone ninguna amenaza física. Pero nuestro sistema nervioso sigue reaccionando como si así fuera. Por eso, cuando te encuentras solo un sábado por la noche, tu cuerpo entra en estado de alerta, aumenta el cortisol, se acelera el ritmo cardíaco, aparece la ansiedad. La respuesta biológica está activa, pero ¿el peligro? Inexistente. Esta confusión entre conexión y seguridad crea un círculo vicioso. Para sentirte seguro, buscas compañía. Pero esta compañía no suele ser por amor, sino por miedo. Y eso no es verdadera conexión. Es una muleta emocional. La clave está en reprogramar el cerebro para que entienda que estar solo es seguro. Es más, es necesario. Y este aprendizaje solo se consigue a través de la exposición. Cuanto más te permites estar contigo mismo, más se relaja tu cuerpo en este estado. La química cambia, las ondas cerebrales cambian, y el miedo da paso a la calma. Lo más fascinante es que, al romper este ciclo, no solo te sientes más seguro, te vuelves más libre. Porque quien no depende, elige. Quien no necesita, ama de verdad. Se acabaron los juegos. No hay más necesidad. Solo hay presencia. Tu cerebro, esta sofisticada máquina, puede aprender este nuevo lenguaje. Pero como toda reprogramación, requiere práctica, persistencia y valor. ¿Y la recompensa? Una mente que no busca seguridad fuera, porque ya ha construido un hogar dentro. La ciencia ya no trata la soledad como un concepto filosófico, sino que la estudia como un fenómeno mensurable. Y los resultados son sorprendentes. En los laboratorios que miden las ondas cerebrales, los estados químicos y los patrones eléctricos, lo que se observa en las personas que practican la soledad consciente es casi increíble. Joe Dispenza ha documentado varias de estas transformaciones en sus talleres. Los corazones se ralentizan, los cerebros se reorganizan, los campos de energía ganan coherencia. Pero, ¿por qué ocurre esto? Cuando entras en soledad consciente, el sistema nervioso abandona el estado simpático, el estado de lucha o huida, y migra al modo parasimpático, que favorece la curación y la regeneración. Tu cuerpo deja de prepararse para el combate y empieza a reconstruirse. Es como pulsar el botón de reset de tu biología, pero eso es solo el principio. Los estudios han demostrado que, tras semanas de práctica solitaria consciente, aumentan los niveles de BDNF, un factor neurotrófico que ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. En otras palabras, literalmente se empieza a formar un cerebro nuevo. Un cerebro más tranquilo, más atento y más creativo. Casos como el de María, relatado por Dispenza, lo ilustran bien.
20 años saltando de relación en relación, huyendo siempre del silencio. Cuando por fin se encontró sola en meditación, sintió un inmenso malestar, pero insistió, y en las semanas siguientes, sus patrones cerebrales empezaron a cambiar drásticamente, del caos de las ondas beta a la fluidez de las ondas alfa y teta. No es magia, es neurociencia aplicada. La soledad, cuando es intencionada, crea un ambiente interno favorable al florecimiento de un nuevo tipo de conciencia. Y esto se demuestra con pruebas, gráficos y datos. Es lo invisible haciéndose visible. Lo más curioso, cuanto más se profundiza en este estado, más se acumulan los beneficios. Las áreas del cerebro vinculadas a la autorregulación emocional se expanden, aumenta la empatía, la creatividad se dispara, y el miedo a la soledad desaparece. Así que si todavía cree que estar solo es improductivo, piénselo otra vez. Tu cerebro no solo tolera el silencio, florece en él. Y es en la aparente nada de la soledad donde nacen los pensamientos más valiosos de tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué le ocurre a tu energía cuando dejas de perseguir a los demás? La respuesta podría cambiar tu forma de vivir. Joe Dispenza demuestra con precisión casi quirúrgica que nuestro campo electromagnético, sí, todos tenemos uno, se reorganiza de un modo profundo cuando dejamos de buscar desesperadamente la conexión externa. No es esoterismo, es física cuántica aplicada. Imagina esto: cada pensamiento tuyo genera una vibración, cada emoción, una onda. Y cuando vives en busca de aprobación, estas ondas son caóticas, fragmentadas. Tu energía es arrastrada en 1000 direcciones. Te sientes agotado, vacío, dependiente. Pero cuando te sientas contigo mismo, respiras y dejas de buscar, todo cambia. En experimentos realizados por Dispenza, se pudo medir un aumento de hasta el 300% en la coherencia del campo energético de personas que practicaron la soledad consciente durante 6 semanas. Esto significa que la energía que rodea al cuerpo se vuelve más armoniosa, más fuerte, más magnética. ¿Quiere un ejemplo práctico? Jennifer, una ejecutiva que llevaba 15 años sin pasar un fin de semana sola. Cuando empezó a practicar, su energía era caótica. Tras semanas de práctica constante, su campo se reorganizó, y los resultados fueron visibles no solo en los gráficos, sino también en su vida. Manifestó más claridad, mejores decisiones y una sensación de poder personal que nunca antes había experimentado. Es como si, al dejar de mirar hacia afuera, abrieras espacio para que la energía circule por tu interior. Y esta energía, ahora concentrada, empieza a actuar como un campo de atracción. Dejas de mendigar y empiezas a inhalar. Dejas de buscar y empiezas a manifestar. La física cuántica nos muestra que los campos coherentes interactúan más fuertemente con el campo universal. En otras palabras, cuando eres coherente, el universo escucha y responde. Por eso estar solo no es aislamiento. Es preparación. Es el momento en el que eliminas el ruido, centralizas tu frecuencia y empiezas a emitir señales claras al campo, señales que no provienen de la carencia, sino de la abundancia. Y el campo cuántico entiende perfectamente este lenguaje. ¿Te has fijado alguna vez en que los grandes creadores de la historia solían ser solitarios? No por rechazo, sino por elección. Nikola Tesla evitaba el contacto social para proteger su mente. Virginia Woolf escribió sobre su habitación propia. Steve Jobs meditaba a solas durante horas. No es casualidad. La soledad consciente es la cuna del genio. Hay una razón neurocientífica para ello. El cerebro necesita silencio para acceder a sus niveles más profundos de creatividad. Durante los estados de soledad, especialmente al meditar, zonas como el córtex prefrontal y el hemisferio derecho, responsables de la perspicacia, la intuición y la innovación, se vuelven más activas. En otras palabras, literalmente se piensa mejor cuando se está solo. Pero hay otro factor, la energía.
Crear requiere una concentración de fuerza interior, y cuando estamos fragmentados, buscando aprobación o distraídos por estímulos constantes, esta fuerza se dispersa, en soledad consciente se condensa. ¿Y el resultado? Un intenso flujo creativo. Dispensa cuenta la historia de David, un artista que solo podía crear en medio de crisis emocionales. Cuando aprendió a entrar en una soledad intencionada, algo cambió. La inspiración, que antes dependía del caos, empezó a surgir de la calma. Su arte se profundizó, sus trazos se hicieron más libres, su mensaje se hizo más verdadero. Porque la soledad no solo ofrece silencio externo, crea un espacio interior. Y es en este espacio donde surgen las ideas, nacen los proyectos y se forman las visiones. Mientras el mundo clama por atención, los visionarios se encierran en sí mismos y salen con algo que nadie más ha visto. Y aquí hay un punto importante. La soledad no es aislamiento, no es encerrarse en uno mismo por miedo. Es abrirte a tu mundo interior con valentía. Es cultivar una amistad profunda con tu propia alma. Así que si tienes una idea dormida, una intuición olvidada, un talento reprimido, quizá lo que te falte no sea más información ni más estímulos, sino más silencio, más soledad. Y en ese espacio, tal vez descubras que tu genio nunca ha estado ausente. Siempre ha esperado, pacientemente, un momento de paz para emerger. Cada crisis emocional encierra una verdad oculta. Estabas poniendo demasiada energía en ti mismo. Cuando alguien te ignora, te abandona o te decepciona, y esto te destroza, el dolor que sientes no es solo de la otra persona, es la prueba de lo mucho que te has olvidado de ti mismo. Pero hay una clave secreta en este proceso. El dolor de la carencia puede transmutarse en poder creativo. Joe Dispenza demuestra que, en el punto álgido de una crisis emocional, tu cuerpo está literalmente en abstinencia química. La dopamina de la alabanza, la oxitocina del tacto, el cortisol del drama. Es una montaña rusa bioquímica. Y cuando este ciclo se rompe, el cuerpo lo echa de menos, como un adicto sin la siguiente dosis. Pero, ¿y si en vez de huir de este síndrome de abstinencia, lo utilizaras como combustible? La propuesta de Dispenza es radical y transformadora. Sentir el dolor. Observar. Respira. No salgas corriendo hacia el móvil o hacia una nueva conexión. Quédate. Porque ahí, en esa incomodidad, hay una energía brutalmente poderosa esperando a ser redirigida. Cuando dejas de intentar ahogar el dolor y empiezas a observarlo con presencia, tu cerebro empieza a producir nuevas sustancias químicas, serotonina, GABA, anandamida, moléculas que favorecen la paz, la claridad y la creatividad. La energía que antes se utilizaba para mantener relaciones disfuncionales, peleas e inseguridades, empieza a condensarse. Y esta fuerza puede convertirse en arte, negocio, autotransformación. David, el artista al que acompañó Dispenza, es un ejemplo de ello. Solo podía crear en medio del caos emocional, pero cuando aprendió a transformar ese caos en presencia, su obra floreció. No porque dejara de sentir, sino porque aprendió a sentir con conciencia. Su dolor se convirtió en arte, su necesidad se convirtió en fuerza creativa. La misma energía que antes te mantenía atrapado en ciclos de carencia es la que ahora puede lanzarte a tu máxima expresión. Pero esto requiere valor, el valor de enfrentarse al vacío. Porque, en el fondo, ese vacío nunca fue real. Solo era el espacio que tu presencia aún no ocupaba. Cuando te conviertes en el centro de tu propia vida, todo cambia. No creas para ser amado, sino porque te desbordas. Y esta creación, nacida de la plenitud, es la más verdadera que existe. El silencio es fértil, pero solo florece para quienes se atreven a permanecer en él. Contrariamente a lo que nos enseñan, la ausencia de estímulos no es aburrimiento, es terreno sagrado. Es allí, donde no hay ruidos externos, donde empezamos a oír lo que nunca se ha dicho, y en ese espacio puede nacer un nuevo tipo de mente,
La mente expandida, Joe Dispenza llama a este estado conciencia vertical. Cuando dejas de proyectar energía hacia el exterior, buscando, pidiendo, anhelando, tu percepción cambia. Es como si tus sentidos se volvieran hacia adentro, y lo que encuentras allí no es vacío, sino pura presencia. La neurociencia lo demuestra. Los cerebros de quienes practican la soledad consciente muestran un fenómeno fascinante: la coherencia cerebral. Las distintas áreas de la mente empiezan a comunicarse de forma más armoniosa. Es como si regiones que antes funcionaban de forma aislada, ahora tocaran una sinfonía interna. Y este estado no solo aumenta la creatividad, sino que también activa funciones más refinadas: intuición, visión estratégica, compasión. Durante sus estudios, Dispenza observó que los practicantes habituales entraban en estados teta, ondas cerebrales asociadas a la meditación profunda, los sueños lúcidos y la percepción ampliada. Es en este estado cuando surgen las ideas, soluciones inesperadas, una comprensión de la vida que no procede del pensamiento lógico, sino de algo más grande. Lo bueno es que cualquiera puede acceder a ella. No tienes que aislarte en el Himalaya. Basta con crear un ritual. 15 minutos al día, sentarse, respirar, sentir. Si lo haces con constancia, entrenarás a tu cerebro para salir del modo supervivencia y entrar en el modo creativo. ¿Y qué ocurre después? Empiezas a ver el mundo de otra manera. Los problemas pierden peso, las relaciones se vuelven más auténticas. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Y quizás lo más mágico, te das cuenta de que no estás solo, nunca lo estuviste. La presencia que faltaba no era la de la otra persona, era la tuya, era la tuya. En silencio, tu mente se alinea con algo más grande, la conciencia que lo crea todo. Y cuando accedes a esto, lo imposible empieza a parecer natural, porque tu mente ha recordado por fin quién es. Vivimos un momento decisivo. Durante siglos nos programaron para buscar fuera nuestra realización. Las relaciones eran supervivencia. Los lazos sociales eran un escudo contra el rechazo. Pero algo ha cambiado. La ciencia, la espiritualidad y la experiencia empiezan a apuntar hacia el mismo destino. La próxima fase de la evolución humana estará liderada por aquellos que son íntegros. Joe Dispenza dice que, al practicar la soledad consciente, no solo te cambias a ti mismo, cambias el campo que te rodea. Y no es una metáfora. Los equipos de medición demuestran que las personas en un estado elevado de coherencia energética tienen un impacto en quienes les rodean. Es como si tu presencia estabilizara el entorno. Te conviertes en un centro de gravedad emocional. Esto es revolucionario, porque el nuevo liderazgo no vendrá del control sino de la coherencia, no de la autoridad, sino de la presencia. Y esta presencia solo nace cuando eres suficiente, cuando ya eres antes de tener, cuando no dependes, sino que compartes. Casos como el de James, citado por Dispenza, lo ilustran de forma casi mágica. Tras dominar la soledad, su mera presencia aumentaba la coherencia cerebral de los que estaban a su lado. No decía nada, simplemente era. Y eso bastaba para elevar al colectivo. Estamos entrando en una época en la que las relaciones ya no serán refugios contra el dolor, sino expresiones de abundancia, donde las conexiones se harán por afinidad vibracional y no por miedo a la soledad, donde el amor no será una búsqueda, sino una consecuencia. Para ello, tenemos que dejar morir a la versión de nosotros que cree que necesita a otra persona para ser feliz. Necesitamos renacer como seres completos, conscientes y magnéticos, y eso empieza con la valiente decisión de sentarnos, respirar y escuchar nuestra propia alma, sin distracciones, sin evasión, sin escudo. La evolución ya no es biológica, es energética. Y los nuevos humanos no tendrán superpoderes, tendrán presencia. Caminarán pacíficamente en medio del caos. Crearán con propósito. Amarán sin ataduras. Inspirarán con el ejemplo. El futuro pertenece a quienes son uno consigo mismos,
a quienes han convertido el silencio en un hogar, a los que no solo viven, sino que emanan. Y eligiendo la soledad, puedes ser uno de ellos.